Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más aquí a Sotosopra. ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Me habéis hecho caso? ¿Habéis sido felices? Nosotros sí. Y además hoy vamos a ser muy felices. Tenemos como siempre a nuestro querido Andrea. ¿Cómo estás? Buenos días, fenomenal. Fenomenal. Todo muy bien. Sí, la semana bien, mucha gente que pregunta por tu programa, que le gusta. Estamos encantados. Es que sois una maravilla, no nos dejáis solos ni un momento. Y vamos a conocer al invitado de Andrea hoy, que nos va a sorprender con muchísimas cosas, vamos a aprender mucho y lo vamos a pasar muy bien. ¿Quién es tu invitado? Luis Miguel, un gran amigo, verdaderamente una persona que conozco de hace muchos años, es, podemos decir, el creador de Pro Business Place. Cuéntanos, ¿qué es Pro Business Place, Luis Miguel? Pues Andrea, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tenerme aquí en vuestro programa. Pues en realidad, como dices tú, gracias Andrea, porque creo que nos conocemos hace unos 4 o 5 años, donde tuve la oportunidad de tener unas palabras contigo, y desde hace más o menos esa fecha nosotros empezamos a crear un club donde la idea era generar sinergias y negocios con amigos. Esto es, ¿por qué la gente necesita tanto reunirse, hacer sinergia, sentirse parte de un grupo? Tienes toda la razón, y viendo esta necesidad que la gente necesita, sobre todo estar en contacto con empresarios, con directivos, vimos esa necesidad de tener lugares y espacios como el tuyo para poder que la gente se encuentre y genere ese tipo de actividad y de negocio, ¿sabes? Yo es que siempre quiero recalcar que lo que nos hace falta y potenciar más es el afecto, una referencia, un buen contacto y conservar ese contacto. Bueno, tú es el maestro del lobbying, yo siempre digo, porque los contactos y cómo tú manejas las relaciones, eres pro. Eres pro, eres como pro business. Que haces foros empresariales, ¿no es así? Nosotros periódicamente intentamos generar actividades semanales, donde invitamos por lo general 3 o 4 directivos de empresa o CEOs de empresas para que nos hablen un poco de su vida profesional, logros que han hecho hasta la fecha, en muchas ocasiones vida personal, cómo lo han logrado compaginar, y intentamos crear estos foros donde se reúnen 3 o 4 ponentes y más o menos unos 15 o 20 personas como oyentes para intercambiar ideas, conocimientos y sobre todo aprender. Hay casos de personas que tenían, pues yo no sé, un ejemplo, negocios inmobiliarios, y a la vez de estos foros, de estas ayudas, porque el hablar ayuda muchísimo a aprender, ha cambiado su negocio o le ha ido mucho mejor, o ha cambiado la estrategia de cómo funciona o a quién quería enviar ese mensaje de su negocio. Eso que tú has dicho, vamos, tienes toda la razón, porque uno no tiene el conocimiento de todo, ¿vale? Claro. Y hay gente que, pues por el pasar del tiempo, su experiencia, pasar por varias empresas, eso genera una cierta credibilidad y, bueno, esa experiencia para tú poder preguntar. Gente que ya ha pasado por tu misma situación, puedes llegar a conocer a esta persona. No es que cambien su negocio, pero puede igual cambiar su perspectiva de negocio, llegar a otro núcleo o nicho de mercado, que igual no está explotado, pero hoy escuchando la demás gente que tiene experiencia. Otro tipo de cliente, a lo mejor. Vosotros dedicáis, por ejemplo, sector inmobiliario, sector decoración, restaurador, a un montón de cosas. Sí, también el sector del marketing lo tiene muy bien potenciado. Pues imagínate que ese fue el primer foro que nosotros iniciamos en su día, porque la gente que está en este sector, pues en el del marketing o la publicidad, generalmente tienen un espectro muy grande del mercado, ¿sabes? Y son los que hacen las grandes campañas de publicidad, o sea, ellos ya tienen estudios de mercado hechos para ver por dónde se va a redirigir el mercado, y es un sector muy afable, es un sector que tú puedes llegar a ellos, y es un sector donde aprendes muchísimo. Entonces, además del sector de marketing, pues luego iniciamos con el sector de las franquicias, que ahí fue también donde tuve más relación con Andrea por su cargo. Luego iniciamos con el sector inmobiliario, luego iniciamos ¿Qué sectores sería ahora mismo
porque nos están viendo muchas personas. Y uno a lo mejor puede estar, yo quiero invertir, tengo negocios, el mío no me va muy bien, quisiera dedicarme a algo que fuese un poquito más seguro. ¿Qué sector sería? A ver si contestas bien. Pues, a mí me gustaría tener esa varita mágica para yo invertir. Sí, ¿tenéis ese milagro en las No, manos? no, ojalá, vamos, esa varita mágica creo que no me ha llegado todavía, pero viendo el mercado como está, un sector que está muy en auge es el sector de las franquicias, y dependiendo de las franquicias, por supuesto. Hay mucha gente muy capaz, muy responsable, que está abriendo todavía locales, se está expandiendo, no solo gran franquicia, sino locales pequeños también. Pequeñitos, claro. Y así no lo creas, o mucha gente no lo está ahora enfocando también en el sector hotelero, se están construyendo todavía hoteles. Madrid se está convirtiendo en una ciudad de hotel de lujo. Eso es. Están abriendo muchísimo hotel de lujo. Sí, verdaderamente en pocos, hablamos de meses, tenemos abertura muy importante. Sí. Luismi, el tema de la franquicia, sabes, a mí me conquistas, nuestro amigo común, Eduardo Abadía, el director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, siempre hablamos de este tema. Pues al final, la franquicia, ¿por qué es un amparo siempre más seguro? Porque tiene una organización y un saber hacer que es lo que se vende al franquiciado. Ayuda mucho. Claro. Ahora, aquí hablamos de gastronomía. En este restaurante, el Sottosopra, Encantado. Tú, con tu cultura, claramente tú naciste en Colombia, muchísimos años aquí en Madrid, has viajado mucho. Para ti, la restauración en Colombia y en España, ¿se vive de la misma forma? ¿Se va al restaurante para las mismas razones? Lo que pasa es que ahí me divides el corazón en dos, y no podría contestar. Es muy diferente, y la gastronomía aquí ibérica española es extraordinaria. Desde que yo estoy aquí, ya te voy a decir, hace 19, 20 años, pues yo creo que aquí se tiene grandes chefs, grandes restaurantes, se sigue potenciando mucho que la restauración, pero no puedo olvidar mis raíces. El sancocho, el mondongo y los frijoles de la bandeja paisa. Cocina, pero en definitiva, tanto en Colombia como en España, ¿tú crees que de una gran comida, con un buen vino, un sitio selecto como es Sottosopra, y como me imagino que en Colombia también habrá muchos sitios maravillosos, se sacan buenos negocios, buenas ideas? ¿Tú crees que es importante una buena reunión en un restaurante, tanto aquí como en cualquier otro país? Es esencial, ¿eh? Ah, ¿no ves? Yo Eso creo es lo que queríamos saber. Claro. Eso, y además, Luismi, perdona si te corto, ma, han venido aquí varios socios de Pro Business y eso sentirse un poquito así en casa, porque decimos, donde tú trabajas mucho, es esto, que la gente se sienta acogida, se sienta, ¿cómo decir? Nosotros decimos, queremos ser anfitrión de quien viene al Sottosopra. Eso también decimos un poquito el concepto de Pro Business. Estamos organizando algo importante aquí, que han salido algunos rumores y los socios están muy contentos. Pronto haremos cosas aquí muy interesantes. Que se avecinan nuevos proyectos, se avecinan. Sí. Pero eso que tú dices, vamos, y que ya lo he comprobado yo aquí en tu restaurante, sentirse uno en casa, arropado, con buena gente, los camareros, el chef, los responsables, es sentirse uno como en casa. Y más aún si no estás en el ambiente de trabajo, estás pasándotelo bien, con una buena comida, con un buen vino. Creo que ahí se hacen muy buenas relaciones interpersonales. Y yo creo que te inspiras en saber cómo vamos a enfocar nuestro negocio. Y sobre todo aquí en España, Pues aquí entonces, alrededor de una mesa, vamos. ¿Tú qué recomendarías? Que hay que venir aquí a Sottosopra a hacer unas buenas reuniones, comer bien, conocer a gente maravillosa, como en este caso a Luis Miguel Albornoz. Por supuesto, Andrea no puede faltar, y yo de vez en cuando pues también quiero estar con vosotros. Sí, pero vamos. Muchísimas
muchísimas gracias y creo que sí hemos aprendido grandes cosas hoy, ¿verdad? Porque todas las cosas que, bueno, que Andrea nos trae con sus amigos siempre nos enriquecen y sabemos un poquito más de un restaurante. De aquí se puede sacar grandes negocios, buenos contactos, buenos amigos y que hay que seguir esa línea. Absolutamente, yo diría, hacemos un brindis y Luis Miguel, tú has tenido también la oportunidad de comer en casa comida del sottosopra, porque hemos estrenado esta posibilidad entre el supplì alla romana, el bacalao, el cappellaccio y el postre, i cannoli de ricotta romana. ¿Qué te ha sorprendido más? Pues yo quería enfatizar sobre todo porque desde el minuto 1 que nos pusimos en contacto a ver cómo lo iban a entregar, o sea, lo entregaron perfectamente a su hora, muy bien empacado, llegó todo caliente, o sea, llegó todo a la perfección, que yo dije, uy, ¿cómo lo van a traer a mi casa? A ver si lo traen bien, y yo quería quedar también muy bien, por supuesto. Y surge también porque mi pareja tiene que viajar mucho a Italia, te lo mencioné en su día, y ella era la que me veía, o sea, la que me va un poco explicando un poco cómo se comía el plato, la comida italiana. Ella tiene que viajar muchísimo a Italia. Entonces nos sentíamos como en casa, porque ella también tiene gastronomía que le gusta muchísimo, que es la comida italiana. Entonces, vamos, estuvimos encantados. O sea, que un 10. Un 10. ¿Verdad que sí? Me alegro. Pues Brindamos al 10. Vamos a brindar por ese 10. A nosotros a la calidad. y a tantas reuniones que se hagan en los restaurantes. Por ello. Por ello. Muchísimas gracias. Lo prometido es deuda. Os he dicho que en unos minutos veníamos de publicidad con un gran invitado. Es un honor para mí. Yo le estaba diciendo ahora fuera de cámara que creía que iba a decir, pues no puedo, porque es verdad que una agenda muy apretada, pues no sé, que se lo iba a pensar mucho, que me iba a dar muchas largas y por sus trabajos, por sus cosas, y no, a la primera dijo que sí, lo cual ya me dio miedo. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque él es el maestro, es un icono del periodismo, es, bueno, yo admiradora toda mi vida y vosotros también. Manuel Campos Vidal. ¿Qué tal? Encantada de que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí. Un placer. Pues nada, una invitación que dije que sí, porque comunicar es una oportunidad. Así que hay que agradecérselo al que te lo da. Me lo ofreces, lo tomamos. Pues no sabes qué nervios he pasado. Primero, por si no venía, por si me decía que no. Y ahora que me ha dicho que sí, porque te tengo aquí delante. Bueno, empecemos y verás cómo no seré nada. No es para tanto. Ahí ¿no? vamos. Bueno, pues Manuel, que has nacido en Huesca. Yo he nacido en un pueblecito de la provincia de Huesca y por eso tengo tanto compromiso con la llamada España despoblada, porque hay un desequilibrio territorial muy importante en España y hay que recuperar eso. Porque yo creo que con la pandemia que hemos pasado hemos visto que las ciudades seguimos comiendo gracias a la España rural, porque agricultores, ganaderos, transportistas, gente de los supermercados han estado cada día ahí jugándosela y trabajando. Así que yo creo que empieza a darse cuenta todo el mundo de que esa España despoblada es necesaria, primero para que no se corte la cadena de suministro alimentario y después también para que bueno, el aire de las ciudades es muy importante que alguien esté cuidando desde el punto de vista iba a ser de nosotros, del clima, ¿qué íbamos a comer? No hay producción de oxígeno, ¿no? Pues sí, así es verdad. Y voy a mi pueblo siempre que puedo, bailamos allí unos bailes regionales en la fiesta mayor y bueno, había un poeta catalán que decía, el que pierde las raíces pierde la identidad, y yo creo que somos ciudadanos globales, pero no podemos perder nuestras raíces. El autor era Salvador Espriu. Bueno, yo sí nací aquí en Madrid, pero toda mi familia, pues desde un pueblecito muy pequeño, Villafelice, cerca de Calatayud, y yo no he nacido allí, pero me he criado mi infancia, claro. Esos veranos con los abuelos, que los padres terminabas el colegio y a 3 meses, eso era una maravilla. Y siguen, como tú dices, cultivando la tierra, cultivando pues el ganado, claro. Dándonos todo eso que necesitamos. Y yo siempre que puedo, pues también me voy allí y lo paso genial. Fantástico. Tú te vas a Barcelona, haces tu carrera de periodismo en Barcelona y vives allí unos años. Sí.
emigré con mis padres cuando teníamos 9 años, cuando yo tenía 9 años, y viví allí hasta el día, casualmente, que cumplía 30 y vine a Televisión Española. Y sí, me formé allí como periodista, estuve 1 año y medio estudiando en la Universidad de París, pero... Sí, porque eres también doctor en sociología. Sí, estudié ahí 1 año, aunque el doctorado lo terminé años más tarde. Incluso hijos míos asistieron a la lectura de la tesis doctoral, porque claro, una tesis doctoral, pues si estás en el mundo del ejercicio del periodismo, estaba a punto de terminarla y me nombraron director de Antena 3, y no puedes estar por la tesis doctoral, hay que estar en esto. Y así sucesivamente, pero en un momento determinado, en un valle profesional entré, terminé y efectivamente soy doctor en sociología. ¿Tu familia te apoyaron, les gustaba tu carrera que habías elegido de periodismo? Bueno, primero les sorprendía porque no había ningún antecedente. Mi padre quería que yo fuera ingeniero técnico en electrónica porque él no había estudiado eso, pero trabajaba en eso. Y lo estudié y lo aprobé. Pero si se va la luz aquí, no contéis conmigo porque no podré repararlo. Otra cosa es que aprobamos y tengo el título, eso es verdad, ¿no? Pero no te gustaba, lo hiciste un poco por dar el capricho a tu padre. Sí, ¿no? Y también siempre forma mucho una carrera técnica, etcétera, pero bueno. Y mi madre me decía siempre, pero hombre, esto de periodismo, vamos a ver, Manuel, sí, son como los artistas, ¿no? Que no es seguro. Hoy aquí, mañana allí, y yo decía, ¿qué antiguo es mi madre? Oye, toda la razón, en el periodismo, un día aquí, otro día allí. Sí, pero bueno, tu carrera yo creo que ha sido muy seguida, muy continuada. Me ha ido bien, muchísimo trabajo. Me ha ido bien, pero también hemos tenido nuestros altibajos, etcétera, y bueno, he tenido la oportunidad de estar en la radio, estuve 4 años haciendo Hora 25 en la cadena SER. He estado en Televisión Española, luego también en Antena 3, luego también en televisiones autonómicas y en televisiones locales, y donde haga falta comunicar es extraordinario. Y yo me dedico muchas horas a dar cursos de comunicación en España y en América. Y también se aprende mucho, porque yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos en España, ¿no? ¿Qué te gusta más, la radio, la televisión? O, por ejemplo, ahora que estás dando charlas... Sí, sinceramente a mí me gusta mucho la comunicación en todas sus variables. Todo es distinto, todo tiene su técnica y todo te resulta... A mí me resulta apasionante. Es verdad que tú en la televisión puedes ver la cara de una persona y dices, me lo creo, no me lo creo. La comunicación no verbal, pues se nota más. En la radio la comunicación no verbal estaría mucho más por el timbre de voz, por el tono, ¿no? Porque ese discurso también te dice muchas cosas. Pero también hago crónicas, yo todas las semanas hago una crónica para distintos periódicos, 20 periódicos en España publican una crónica mía y me complace, así que soy un apasionado de la comunicación. Te has hecho de tantas entrevistas a gente grande, gente muy importante, ¿crees que te has convertido casi en un poco psicólogo? ¿Psicólogo? Bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte porque he tenido mucha oportunidad de hablar con grandes, como dices, pero también con personas muy sencillas que son muy grandes, ¿no? Que aprendes mucho de ellas también. Aprendes mucho, ¿no? Y no todo tiene que ser presidentes, etcétera, pero es verdad que recientemente hice 6 documentales, una serie documental que se llama 40 años de democracia en España para Canal Historia, que lo dio también la 2 de Televisión Española. Y sinceramente estoy muy agradecido porque vinieron todos. Vino Felipe González, vino Zapatero, vino Rajoy, vino todas las personas que llamé, que estuvieran vivas, claro. Ya me hubiera gustado mucho tener a Adolfo Suárez, ¿no? Que fue un gran personaje, un gran personaje histórico y muy importante, ¿no? En la construcción de la democracia. De los mejores presidentes en ese momento, era el mejor que nos venía a España. Bueno, las comparaciones son complicadas, pero es verdad. En ese momento, en esa transición. Pero es verdad que Adolfo Suárez fue el piloto de la transición, del mismo colaboraron muchos, Santiago Carrillo del Partido Comunista, Manuel Fraga de Alianza Popular y todos, ¿no? Pero había un piloto. Muy dispares, ¿no? Cada uno, fíjate. Sí, había un piloto, es verdad que el rey quería eso, el rey Juan Carlos, hoy denostado por sus razones, ¿no? Pero en aquel momento jugó un papel muy interesante. Y Adolfo Suárez fue el piloto de la transición, del mismo modo que Felipe González fue el piloto de la modernización de España y el que llevó España culminando un proceso que ya se había iniciado, pero a entrar en Europa. Si no hubiéramos entrado en Europa hubiera sido un desastre, seríamos un país completamente distinto, y le tocó la dura tarea de cerrar siderúrgicas y de abrir otras líneas de producción, y la verdad es que entre todos abrimos
40 años de un progreso que en la historia de España no la habíamos tenido, porque este era un país que, si miramos para atrás al siglo XIX, pues hubo 3 guerras civiles, las guerras carlistas, constituciones constantes, república, monarquía, etcétera, etcétera, y el siglo XX pues lo habíamos pasado también con mucho enfrentamiento, con una tremenda guerra civil, que es lo más dramático que puede suceder, las guerras, y sí, con 40 años de dictadura. Que fueron muchos. Yo creo que eso nos dejó una mella muy grande. Es historia, no hay que renegar de la historia, pero sí de las formas como se hicieron. Costó mucho a cualquier político que vino después, bueno, malo, regular, y de la ideología que sea, cada uno puede ser una ideología, pero sí es verdad que tuvo que pasarlo muy mal, porque veníamos muy dañados, y cuando se va el fuego, yo digo, cuando se va el fuego quedan las brasas, y ahí es donde realmente te das cuenta lo dañado y lo que necesitamos que este país en ese momento saliese a flote. Tú estás casado desde hace muchos años con María Rey, sí, una gran periodista, una gran profesional. Sí. ¿No se te ha visto hacer cosas juntos? No ha tocado, ella tiene su vida profesional y yo la mía, pero bueno, estoy encantado, ¿no? Yo digo de broma que, además, casado con María Rey lo pongo en el currículum. Me hago tarjetas. Se ve además letras grandes, bien. Me hago tarjetas, ¿no? Para que se vea bien. No, ella tiene su vida profesional, ha estado muchos años en Antena 3 y ahora en Telemadrid, y le va francamente bien, y es una persona que ha tenido además un reconocimiento porque ha sido presidenta de los periodistas parlamentarios, ahora es vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, y siempre muy implicada y muy comprometida en la defensa de un periodismo que a veces tiene dificultades. Yo lo comparto con ella y con tantos otros colegas, claro que sí, de un periodismo que busca una neutralidad, que no se atrinchera, porque muchas veces, de verdad, Jenny, entras en una tertulia y antes de que hable uno ya sabes a favor de quién va y en contra de quién va. Entonces, eso tiene muy poco interés. Eso te iba a decir, no es difícil a veces mantenerte neutral, aunque tú tengas tu ideología, como tenemos todos, pero cuando haces una entrevista a 2 partidos, o a 3 o a 4, como te ha pasado a ti, mantenerte neutral es complicado, ¿no? Pero, porque a nada que digas, sí, parece que estás favoreciendo ahí o al otro, y es complicado. No, es fundamental, eso lo veíamos en los debates, ¿no? Yo tuve la inmensa suerte de abrir la serie de debates en España, ¿no? Los debates fue fantástico, de candidatos a la presidencia del gobierno. Ahí te quería y claro, ver. Al final cada uno tiene su ideología, claro que sí, ¿no? Pero sabía José María Aznar y sabía Felipe González que yo no iba a utilizar aquello para favorecer a uno o favorecer al otro, y venían con la confianza de la neutralidad garantizada desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que eso es determinante, porque si no le hacemos mucho daño al periodismo, que es tan importante para denunciar corrupciones y desde luego para que este país trate de ser un poco más justo, ¿no? Porque aquí hay muchas desigualdades. Hemos hablado de las desigualdades territoriales con la España despoblada, pero hay desigualdades económicas, los jóvenes tienen muchas menos oportunidades de las que se tenían incluso hace años viniendo donde veníamos, y aquí hay cosas que no se están haciendo bien, y eso hay que denunciarlo. Sobre todo veo que jóvenes preparados, más de los que estaban en esa época, como tú dices atrás, preparados con sus carreras, y que no hay trabajo, y que se van fuera. Pues es que tampoco hay mucho, y si se van en malas condiciones. Yo tengo 10 sobrinos en edad de trabajar, y 5 viven en el extranjero. Para que veas, se tienen que ir fuera. Y es verdad que gente con mucha validez, con grandes talentos, se tienen que ir, porque aquí no les dan el trabajo que se merecen, no les dejan realizarse, no tienen para investigar, por ejemplo, si es a nivel de ciencia, químico, no les dejan investigar, no se apoya el progreso a esas personas que realmente lo valen. Eso me parece que es una pena, y no sé quién podía arreglar esto, pero el que pueda, que lo intente. Hablando de los debates, de dos aspirantes a presidentes del gobierno, Aznar y Felipe González. Ese fue el primero, efectivamente, en el año 93. Con un 9% de audiencia, bueno, eso arrasaste. Bueno, 9 millones de audiencia, 9 millones y medio de audiencia, sí. Más que partidos de fútbol, claro. No se había visto nunca eso en así España. En Antena 3. Y
¿Qué te pareció? ¿Se vio todo lo que realmente vimos los telespectadores o sí hubo algo detrás que se quedó en el tintero? Bueno, y que ahora que ha pasado el tiempo, pues lo podíamos decir. Bueno, yo he hablado también con Felipe González y he hablado con José María Aznar de aquellos momentos. Bueno, allí había mucha tensión, porque era la primera vez, no había referente, no se ponían de acuerdo sobre quién hacía el último minuto. Fíjate que años después yo supe cosas del debate que no las sabía aquel día. Por ejemplo, me dijo Chique Venegas, y me lo enseñó y me lo dio, que habían firmado un acta notarial entre los dos partidos para respetarse las condiciones del debate, cosa que a mí me sorprendió mucho, pero en todo caso nosotros respetamos lo que teníamos que hacer y cómo no. Pero lógicamente... ¿Es verdad que uno quería estar de pie y otro quería estar sentado? Es verdad, claro, pues porque alguien convenció a José María Aznar, y me parece que no tiene ningún sentido, que en un debate siempre gana el que es más alto. Y no tiene sentido, por el mismo criterio. Fíjate que eran altos Zapatero y Rajoy, sí. Y fíjate que son altos, que también tuve oportunidad de hacer ese debate, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, ¿no? Rubalcaba no, era más de mi estatura o algo así, ¿no? Bueno, eso no tenía sentido y discutieron sobre ese tema como discutieron sobre muchas otras cosas. Y además el aire acondicionado, la temperatura... Eso pasó porque hubo un debate en Francia de Sarkozy, y Sarkozy por lo visto suda mucho, y entonces dijo, la temperatura tiene que ser de 23 grados en el plató. Y a partir de ahí nos volvimos locos, ¿para qué? Un Zapatero Rajoy, todo el mundo 23 grados, porque lo ha dicho de los franceses, pero bueno, eso lo que expresa... al final no se gana y se pierde un debate por estar sentado, por estar de pie, ni porque la temperatura se sude más o sude menos. Yo creo que expresa pues el nerviosismo, ¿no? Porque tú, Jenny, estás sentado en medio de dos señores que uno va a ser presidente del gobierno durante 4 años y el otro va a pegar carteles, ¿no? Durante 4 años. Y sus entornos, los que le han acompañado allí, pues están también muy alterados, porque del que va a ser presidente, alguno de por allí será ministro. Y del otro que va a pegar carteles, el otro conducirá la furgoneta, para entendernos, o llevará el cubo con la cola, ¿no? O sea que es lógico. Tu responsabilidad tremenda, tu responsabilidad estar ahí en medio, mantenerte muy frío en ese momento. Sí. Pero a veces, oye, somos personas y hay cosas que puedes oír o que puedes intuir que sin querer dices, no, eso no es así. Ya te imaginas que no vas a decir, pero hombre, no me digas esas cosas, ¿no? Eso no, pero, tú imagínate que te da un ataque de tos cuando uno ha dicho, le prometo que si soy presidente, por ejemplo, voy a crear 800.000 puestos de trabajo. Y tú en aquel momento haces... Me parece, ¿cómo? Oiga, la tos es un editorial en ese momento, ¿no? Fíjate si hay que ser cuidadoso, que cuando se termina, dice el realizador o el regidor, los que están allí, ya estamos fuera. Pero allí no habla nadie. Y yo tampoco. No sea que hagas un comentario y por lo que sea no se ha cortado el sonido. Está el micro abierto. No se ha cortado la imagen, que siempre queda unos segundos, etcétera. Entonces, bueno, yo normalmente en esos casos, pues tengo salidas de, bueno, os reitero mucho el agradecimiento por la confianza, por haber venido, cosas que si salen... No pasa nada. Tampoco pasa nada. Pero fíjate, incluso hasta el punto de que si yo estoy en medio, me quedo clavado o de pie en mi sitio, porque si la última imagen es que yo me he acercado a Rajoy, o la última imagen es que yo me he acercado, porque por algún lado tienes que salir, la otra opción es salir por encima de la mesa, digamos, ¿no? Pero esa la descartamos. Pues quietos allí todos, hasta que aquello ya te han quitado todos los micros, se ha apagado la luz. Y aún así dices, a ver, Dios mío, que me mantenga calladito. Sí, es verdad que hay mucha tensión, pero también, hombre, es una oportunidad extraordinaria y para mí es un honor, ¿no?, que te hayan aceptado en una situación, además, que ellos la viven, pues, lógicamente, con enorme tensión. El carisma de un político influye mucho, además de lo que diga, de lo que proponga, de lo que haga, de lo que idea. ¿Tú crees que el carisma infunde muchísimo a la hora de un debate, que caiga bien por su físico, por que lo que diga sea creíble, que tenga bonita voz, incluso el físico que sea guapo? ¿No Claro, te crees que influye? Todo ayuda, pero no decide. Todo ayuda, pero no decide. Hay una persona, un profesor de Estados Unidos, Alan Schroeder, que después de los debates de Felipe González Aznar, no, después el de Zapatero Rajoy, nos llamó por teléfono y nos buscó. Me dijo, oye, quiero ir a conocerlo a usted a España. Y vino, porque él había investigado debates en 65 países distintos y dijo, se hace en España y tal, ¿no?
y nos dijo cosas muy interesantes. Él no hacía debates, era también productor de televisión, pero no intervenía, no los organizaba. Le fascinaba alguna de las cosas que hacíamos en el debate en España, porque le parecía, fíjate, más cinematográfico que en Estados Unidos, con las llegadas, con las salidas, sí, etcétera. Le pareció muy interesante, le pareció muy interesante. Y dijo una cosa que creo que tiene toda la razón. Dijo, miren, aquí hay que cambiar la idea de la metáfora. Esto no es un combate pugilístico dialéctico. Esto es una selección de personal. Caramba. Tú te sientas en tu casa, estás viendo el debate y ves todas esas consideraciones que has dicho. El que habla mejor, el que crees que tiene más razón, el que te identificas, el más agradable, su tono de voz, lo que sea y tal, el que mantiene la serenidad, todo. Pero al final vas a contratar a uno o vas a contratar a otro con la moneda de tu voto. Y vas a decir, le doy la confianza a este señor o le das la confianza al otro. Así que a mí me pareció que esa metáfora de la selección de personal era muy acertada. Eso es lo que creo que pasa ahí. Y bueno, tus hijos, tienes 5 hijos, ¿no se han dedicado ninguno al mundo de la comunicación? ¿No les gusta? Bueno, una sí estudió Derecho y Periodismo, pero se dedica al Derecho, Claudia. Otro, Pau, está en negocios internacionales y porque estudió ADE y después hizo un máster en esa cuestión, en negocios internacionales. Y los otros 3, todavía una está en la universidad, 2 están en la universidad y otro va a entrar a la universidad. Pero bueno, mi hija en Utrecht Iria está haciendo una cosa que se llama Filosofía, Economía y Política, que es una carrera conjunta que no existe en España. Empieza ahora en España, el otro está estudiando también Administración de Empresas y el tercero seguramente va a seguir por esa vía, que probablemente es el que tenía más vocación de ser periodista, además deportivo. Pero bueno, luego todo se verá. Ya, cuando son jóvenes a lo mejor luego pueden cambiar muchísimo, es verdad. En todo caso, decidieron ellos y no lo que les dijo su madre ni yo. Cuando llegas a Antena 3, bueno, los informativos se dan de una forma que no a todo el mundo gustaba mucho. Llegas tú, los cambias y arrasas. Bueno, ¿qué diste y qué faltaba Antena 3 para esos informativos? No fue solo los informativos, fue en el conjunto, cosas, de la cadena. Era la primera vez que se había montado una televisión privada. El grupo Mediaset, o sea, Telecinco, bebía mucho de los programas de Italia y tenía mucha más seguidores en ese sentido, y tenía mucho hecho, porque trasladaban muchas cosas de Italia aquí, las famosas Mamachicho, ¿te acuerdas? Y todo aquello. Bellezas al agua y un montón de cosas que ya estaba hecho. Pero claro, aquí se quiso crear una cadena muy de cero, salió una cadena una cadena televisiva salió muy radiofónica, porque los impulsores, que tuvieron mucho mérito y que yo lo respeto, pero al cabo de 2 años y medio la cadena no pasaba del 8%, del 9%, aquello no iba y tal. Entonces hubo un cambio de propiedad, entró como presidente Antonio Asensio, me propuso que yo fuera el director, nos rodeamos de gente muy interesante. Ya encontramos, en honor a los anteriores, aquella Farmacia de Guardia, que era una extraordinaria serie del gran Antonio Mercero. Maravillosa. Mantuvimos eso, seguimos promoviendo otras ficciones, y fíjate ahora la ficción, lo que es en España, no solamente para una cadena determinada, sino de una gran industria nacional de producción de series fantásticas que además tienen mucho éxito en España y en el extranjero, ¿no? Y cambiamos también los informativos, tratándolos, que estaban un poco más posicionados en un lado políticamente, tratándolos de llevar más a una cierta neutralidad y que la gente decidiera. Sobre todo que los entendiesen fácilmente, que eran agradables verlos, que no era una cosa a ver qué ha dicho, qué quiere decir, que lo entiendas, porque todo el mundo, bueno, pues no está tan formada culturalmente para poder ver informativos. Eso es. Antonio Asensio me pidió que yo hiciera por lo menos un año, y lo hice, el telediario de las 9, además de ser el director, lo cual era un estrés tremendo. El realizador decía, yo a Manuel algunos días lo veo solo por los monitores, porque es que durante el día está en otra cosa y tal, y la verdad es que les agradecí mucho la paciencia y el gran apoyo del equipo que tenía ahí. Convencí a Olga Biza, que venía de retransmitir los Juegos Olímpicos con Matías Prats y que estaba arriba de todo, y la convencí y le dije, mira Olga, Juegos Olímpicos vas a tardar 30 años en verlos otra vez en España o más, ya estarás jubilada, así que ahora tienes que hacer un corte y venir
a presentar los informativos y vino con gran éxito. Sí, sí, y es vino verdad. con gran éxito y aquello pues también renovó mucho, ¿no? Renovó mucho, sí. ¿Tú cómo ves ahora Antena 3? ¿Tú crees que le hace falta? Porque sigue estando ahí con buenos programas, con buenos contenidos, pero sí Telecinco muy diferente, Sí. pero se sigue llevando el gato al agua a nivel audiencia. Bueno, sí, pero yo te ¿Qué voy a- harías tú ahora en Antena 3? No, yo creo que están haciendo una buena cadena y todo se puede mejorar, como es lógico, pero yo creo que Antena 3 lo están haciendo bien, pero cuando... Mira, nosotros descubrimos que efectivamente cogimos una cadena con el 9 o el 8% y la subimos más o menos entonces, fíjate, al 23%. Y teníamos un empate, más o menos, un mes uno, otro mes otro, entre Telecinco, Antena 3 y Televisión Española. Quien pillara aquellos 23 Sí, para cada en una de este estas tres momento. que hemos citado, pero en ese momento era así. Pero nosotros teníamos el 30% de la cuota publicitaria. ¿Por qué? Porque habíamos generado un tipo de audiencia que tenía mayor capacidad de consumo y que era mucho más apreciado por toda una serie La de publicidad. anunciantes. Claro. Con lo cual quiero decir que muchas veces hay que mirar, desde luego, si uno tiene un 2% más que el otro, etcétera, pero hay que mirar también la calidad de las personas que lo escuchan, la condición socioeconómica, en este caso, a efectos publicitarios. Por lo tanto, todo esto es un sistema bastante complejo. Yo creo que en España, en general, se está haciendo una buena televisión. Hay cosas pues, que yo, desde luego, no las firmaría, como en todas partes, Sí. pero creo que, sobre todo, le hemos dado un impulso a la ficción. ¿Y en la 1? Hemos considerado y hemos hecho una gran televisión también en la 1, que tiene que acabar de encontrar, digamos, exactamente su espacio, pero que también con una serie de programas interesantes, ¿no? Porque es de todos, sí que tenemos que intentar que sea de todos Sí, y pero- que podamos entrar todos. Pero se hacen buenas televisiones autonómicas. Mira lo que ha hecho Telemadrid. Sí. Que Telemadrid hace 2 años estaba desahuciada, tuvo está aquella muy huelga, bien. que es lo peor que le puede pasar a una televisión, que se fue a negro, y muchísimos ciudadanos de Madrid no la tenían ni sintonizada, y sin embargo ahora está siendo, pues probablemente, algunos días es la autonómica más vista en España, cada uno en su territorio. ¿Te parece, para dejarte un poquito descansar, vamos a vídeos, que tenemos tantísimas cosas que ver y luego a la vuelta nos comentas? Encantado. Gracias. Tiene la palabra el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Estamos llegando al final del debate. Yo les pediría una última intervención mirando hacia el futuro. Siempre es difícil ordenarla. Al final, el candidato socialista quería intervenir en último lugar, el candidato del Partido Popular también. Lo hemos ordenado, es nuestra responsabilidad que comenzara el candidato, y así lo ha hecho, como ustedes han visto, del Partido Popular, y cerrara el primer bloque y abriera el segundo bloque y lo cerrará el candidato del Partido Socialista. Yo les voy a pedir especialmente, encarecidamente, a los dos que en esta última intervención no hagan ninguna referencia al otro partido, sino que realmente... Gabriel García Márquez dice que no es cierto que la imagen pueda desplazar a la palabra, que pueda extinguirla. Y aquí hoy hemos tenido imagen, la que han ofrecido ustedes a lo largo de este debate, y han aportado palabras, palabras cargadas de propuestas, palabras cargadas de ideas, de compromiso y de esperanza, palabras con las que construir un futuro mejor para nuestro país. Les agradecemos de verdad que hayan confiado en la Academia para organizarlo, también su contribución personal para que esta tradición de debates consolide en España, y suerte a los dos. Suerte también a otras formaciones políticas que en esta campaña electoral tratan de conseguir una representación parlamentaria para reflejar la pluralidad de opciones políticas y la diversidad de los territorios de España. Buenas noches, muchas gracias. Continuamos, estamos en un cara a cara vibrante, realmente muy intenso, entre los representantes de los dos partidos que obtuvieron mayor representación parlamentaria hace 4 años, en unas elecciones equivalentes. Ha habido estos días, les decíamos, 200 debates en España, con varios participantes y con distintos formatos. En este formato, en el del cara a cara, es fundamental porque hay la máxima exposición entre las dos personas que aspiran a ser presidentes del Gobierno. Decíamos que
la ciudadanía con su voto contrata a cualquiera de estas dos personas o a un tercero para que se ocupe de la dirección de esta gran empresa que es España. Vamos a hablar ahora de reformas institucionales. Bueno, lo que hemos visto, qué cantidad de debates, qué nervios, qué cosas más interesantes, duras, ¿verdad? Muchos han cumplido, otros no, yo no lo sé. ¿Tú qué crees? ¿Cómo se llevan entre ellos? Bueno, yo los he visto juntos en los debates. Hombre, los actos institucionales también, claro, las Cortes, el Día de la Constitución, todo eso que suelo ir, el Día del Palacio Real, que si me invitan. Pero, bueno, ellos allí con mucha tensión. A ver, no es un secreto descubrir que Felipe González y Aznar se llevaban mal. Yo creo que aún se llevan mal, pero bueno, había mucha tensión entre ellos y eso pues se tradujo lógicamente pues en el que, por decirlo claramente, cuando se despidieron yo no entendí qué decían exactamente, será buenas noches o algo así, porque ¿no? Eran como un que tengan mucha suerte, no, porque prefiero que tenerla yo, o sea que bueno, bien, pero por ejemplo Rajoy y Zapatero, pues había una cosa fluida, me refiero, antes y después, ¿no? del debate, ¿no? Recuerdo que Rajoy, que había de niño, por casualidad, había por su padre, porque estaba destinado allí, que era magistrado, había vivido en León, le dijo, estuve ayer en León, José Luis, no me digas, y tal, ¿qué tal? Dice, mucha lluvia, dice, oye, y muchos aplausos, dice, oye, no me digas que me vas a ganar el León, que sí, que no, bueno, ahí está poquito la cosa cordial. Y recuerdo con Rubalcaba y Rajoy que se hablaban del cansancio, porque de verdad te digo, Jenny, que yo no sé cómo aguantar las campañas electorales y un debate de estos, porque si yo estaba agotado como si hubiera corrido una maratón y no me jugaba la presidencia del gobierno, no te digo ellos, ¿no? Entonces hablaban... Y además de tantos días que vienen ellos ya. Exactamente, de la campaña. Qué pesado es esto, ¿no? No sé qué, ¿dónde vas mañana, Mariano? Le dijo. Dice... a Melilla. Dice, ostras, ¿no te han buscado un sitio más lejos para mandarte? Dice, no, porque ya fui a Canarias la semana pasada y tal. Y hablaban del cansancio. Y en el último instante, cuando estábamos esperando a que el realizador Navarrete nos entra, que era una especie de cuarto oscuro, parece feo eso, pues estamos allí escondidos, los tres, para que dice, abre la puerta y sales. En ese momento hablaban del Real Madrid, porque los dos eran unos merengues de muchísimo cuidado. ¿Viste los goles contra los Osasuna? Joder, qué partidazo, que sí, que no, que tal. Bueno, ese clima de respeto y tal, yo creo que en general se dio en todo el mundo, pero es verdad que la afinidad personal, pues unos lo tienen más, otros la tienen menos. Claro, pero como pasa en todo, ya no por la ideología, sino por persona. ¿Con alguno de ellos guardas alguna relación? ¿Los llamas, los coméis algún día? Sinceramente no, pero si nos encontramos nos saludamos y cuando los he llamado para hacer esa serie de 40 años de democracia en España, agradezco de verdad que vinieran todo el mundo. Fíjate, vino todo el mundo menos Julián Guita, es una anécdota. Y yo lo llamé personalmente y tal, y que no puedo ir y tal, no sé qué. Digo, pero vamos a ver. Dijo, no voy a ir, tío, pero si yo te he escuchado decir, porque es verdad que lo decía, mis mejores actuaciones televisivas son cuando me hacía entrevistas Manuel Campo. Dice, es verdad que lo digo. Digo, entonces, ¿por qué no vienes? Dice, porque yo sé lo que tú buscas. Tú buscas unas cuantas frases, unos totales, y yo necesito 1 hora y media para mí solo, tío, pero no la tenemos. Así que bueno, la verdad es que fue el único que falló por esa razón. Felipe González yo creo que fue un presidente muy importante en ese momento y que lo hizo muy bien y que no lo tenía fácil y que gracias a él España está con mucha más autoridad, se le ha visto más, ha cogido más peso. Aunque últimamente es verdad que hemos patinado en muchas cosas, pero yo creo que fue uno de los presidentes que España le tiene que agradecer más. Bueno, Felipe González heredaba un país en el cual nos habíamos preocupado sobre todo de hacer el cambio político y no tanto del tema económico, ¿no? Claro. Aunque es verdad que Adolfo Suárez ya puso en marcha, oye, que hay que tener en cuenta aquello de los pactos de la Moncloa, que fue un acuerdo de todos los partidos políticos, también de los sindicatos, también de la patronal. Y que todos de acuerdo ya era difícil. Que era una cosa difícil que nunca más la hemos vuelto a ver, desgraciadamente, y nos hace falta. Ya, desgraciadamente. Nos haría falta ese consenso. Felipe González era un personaje muy preparado. Y la preparación es muy importante, pero sobre todo en política. Él había estudiado 1 año en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, pero sobre todo había sido adoptado, déjame decirlo así, por grandes líderes de la Internacional Socialdemócrata, por Willy Brandt.
era el niño de Willy Brandt, por decirlo de algún modo, ¿no? Tenía una buena relación con Mitterrand, tenía una buena relación con Bruno Kreisky, que era el canciller austríaco, tenía muy buena relación con gente en Latinoamérica, entonces tenía una visión global muy moderna para la época y algunas cosas claras, era, como todo el mundo, que teníamos que estar en Europa, y luego que aunque el Partido Socialista había hecho un referéndum que no sé qué, una posición sobre la OTAN, cambió la posición sobre la OTAN y se jugó la presidencia del gobierno en aquel referéndum, porque dijo, mire, yo si este referéndum lo pierdo, pues aquí que gobiernen otros y ya veremos y tal. Ya se lo había jugado en su propio partido cuando quiso la retirada del marxismo, para que se centrara mucho más en un congreso el Partido Socialista. Yo creo que en ese sentido la preparación importa, y no es una cuestión de tener doctorados o lo que sea, es una cuestión de tener formación. Y él tenía para el negocio al que se dedicaba, pues una formación que difícilmente otros tuvieron. Ya, no es fácil, la verdad que no. Ahora, ¿cómo ves tú el panorama político? Hombre, pues yo lo veo con mucha preocupación. Como todos. Y además, si vamos a las encuestas del CIS, la tercera preocupación de los españoles después de la economía y de la pandemia, o la pandemia y la economía, depende de cómo esto avance, la tercera es la política. Y claro, eso es muy dramático para un país, porque la política está para solucionar problemas, no para que inquiete a los ciudadanos y detecten que en la política está el problema. Ahora mismo, sí. Yo no sé, la derecha se lleva mal con la derecha, la izquierda se lleva mal con la izquierda. Además de llevarse entre la derecha y la izquierda. Entre ellos mal, mal. Y dices, ¿con quién? Bueno, es normal que por lo menos los más cercanos, si pudiesen apoyar. Sí. Pero ¿tú crees que por ser presidente hay que decir sí a todo? No, yo creo que estamos viviendo una época de polarización en el mundo que es realmente muy preocupante. Entonces, desgraciadamente, la polarización sirve para el que la protagoniza, porque entre los dos extremos, estar en un extremo o estar en otro extremo, tiene una rentabilidad de votos. Así que uno está contra Madrid desde Cataluña o contra Cataluña desde Madrid, o contra... todo eso da votos, desgraciadamente. Y claro, las fuerzas que son más de centro, o que son más templadas, o que buscan más el consenso, pues esas fuerzas son más castigadas. Hay algo muy dramático. En España, pactar parece que quiere decir traicionar, por no decir otras groserías, de bajarse los pantalones y todas esas cosas que se suele decir, ¿no? Oiga, pactar, hay que pactar, porque en un Parlamento tan fragmentado, para sumar, pues tendremos que ponernos de acuerdo. Pero si uno pacta, parece que es un traidor. Yo creo que esto es una cuestión de educación política general. Y el que dice, a ver, que dice, yo jamás pactaré con no sé qué para ganar. Y luego pacta. Bueno, yo recuerdo... Pero pacta de una forma tremenda. Yo recuerdo una vez una conversación... A mí eso me choca. En el Departamento de Estado de Estados Unidos, tuve una invitación y estuve ahí conocí el país, y en una conversación en el Departamento de Estado, hace años, ¿no? Me decían, oiga, pero ¿cómo Felipe González ha hecho el referéndum sobre la OTAN que podría haber perdido? Que es tremendo eso. Y yo le dije, hombre, es que era ingenuamente, comillas, dije, es que era una promesa electoral. Y me dijo aquel señor, ¿y desde cuándo se cumplen las promesas electorales? Y digo, caramba, esto está así ya esculpido en mármol. Prometa usted lo que quiera, que después... Que luego haré lo que me dé la gana. Exactamente, esa es la cuestión. Entonces, eso es dramático, forma parte de la seriedad, y desde luego, respondiendo con toda claridad a tu pregunta, no estamos en nuestro mejor momento. No, es y un lo país necesitamos. Pobre. España es un país pobre. No exactamente, España no es un país pobre, España es un país muy desigual, muy desigual. Entonces, estamos mejor, mucho mejor que otros países, todavía tuvimos, pero sobre todo, lo que no podemos es perder nuestras oportunidades. Y es cierto que con este plan de recuperación desde Europa, si se invierte bien, podemos resolver muchísimas cosas, pero hay que hacerlo bien, porque hay otra cuestión que va a decir que no me gusta nada cuando lo planteamos a los políticos, pero que es verdad. No se llega a gastar
todo aquel dinero que nos ofrece Europa. Uno dirá, oiga, pero ¿cómo me dice usted esto? Sí, los fondos FEDER se gastan un 37%, un 40%, un 50% y un 60%. Queda un 40% de dinero que no se gasta. ¿Por qué no se gasta? Porque no lo pedimos bien, porque no lo pedimos a tiempo, porque las documentaciones, que son muy complejas, yo no entiendo, que van a Europa, no puede ser. Entonces, ¿nos podemos permitir el lujo de no tener ese gasto y sobre todo esos fondos y sobre todo aplicarlos bien y aplicarlos para hacer una formación profesional importante, porque no todos son carreras universitarias? Claro que no. Ni siquiera, además se demuestra en España que crean más empresas los de formación profesional que los universitarios. Yo tengo 3 carreras, no soy sospechoso de que no me guste la universidad, pero hay que reconocer que el talento no tiene por qué pasar necesariamente por una serie... Una licenciatura. Por una licenciatura. Esto es lo que yo creo que España, estamos en un momento clave. Si lo sabemos aprovechar, y este año es decisivo, seremos una cosa distinta. Y si no, empezaremos pues con un relativo declive, ¿no? Porque las oportunidades hay que aprovecharlas y ahora la tenemos ahí. Ahora nos amenazan con, no sé, a la gente que está viviendo, ya que no se puede vivir de un trabajo, de una jubilación, porque hay gente que no tiene bastante, no que llega. Tiene pues un piso, 2 o lo que sea, que los ha comprado todo el ahorro de toda su vida y que eso también no va a estar libre de poder alquilarlo. Nos van a decir, no, esto no tiene que alquilar usted a este precio, esto a este no se le puede echar y usted no viva más que con 500 euros de pensión. Bueno, eso me parece que esas leyes, sinceramente, me parecen terroríficas. Si se aplican... Que hay gente mayor que no puede vivir con 500 euros, tiene una casita que le dan otros 500 y no la cobra y no pasa nada. ¿Qué hacemos con toda esa gente, con nuestra gente mayor? Yo creo que eso no va a pasar. Está por pasando más mucho, que se ya. haya podido anunciar, ¿no? Por más que se haya podido anunciar, aquí se han anunciado leyes que son absolutamente absurdas y que no tiene sentido, o también hemos vivido, que es dramático, que una alcaldesa de Madrid se vendió los pisos de ayuda social a un fondo buitre. Entonces, vamos a ver, esto se ha pagado con el dinero de todos los ciudadanos. No y puede ahora ser. lo debemos Exactamente, encima. exactamente. Yo creo que la cuestión de las personas mayores es un drama, porque las pensiones, aquí se ha jubilado, se ha prejubilado muy alegremente, se ha mandado a la gente al trabajo a cobrar de la Seguridad Social con 52 años. Una burrada. Hubo una vez un proyecto que una gran empresa de telecomunicaciones quería mandarlos a casa a los 48 años. Yo recuerdo que el ministro de Trabajo de entonces, Celestino Corbacho, les llamó por teléfono y les dijo, oiga, vamos a ver, si aquí se retrasa la entrada al trabajo y por tanto de cotización a cerca de los 20 años y mandamos la gente a los 50 ha cotizado y que quiere cobrar una buena pensión. El país no puede ser, no lo podemos soportar así, con un endeudamiento, digamos, creciente. Hay muchas cosas a reformar. Yo aspiro a que las cosas vayan de otro modo, Jenny, porque a pesar de todo tenemos un gran país y la gente tiene mucho sentido. Y la gente que viene de fuera vive muy bien. Y la gente tiene sentido común y la gente no se deja tampoco Tenemos engatusar. buena comida, buen sol, buena temperatura, somos buenas personas, somos alegres, acogemos a la gente y tenemos un país rico en muchas cosas, pero yo creo que lo estamos un poco desperdiciando y que no hacemos porque la gente de fuera nos respete, que no estemos bien mirados, porque ahora hablas de España. Seguimos, yo voy mucho a América por razones de dar clases y de dar cursos, y España sigue teniendo un gran prestigio internacional. Yo te voy a decir que mi impresión es que nos respetan más fuera de lo que a veces nos respetamos nosotros a nosotros mismos. ¿Tú crees que los reyes nos hacen son buenos consejeros para España? Bueno, yo he visto el rey Felipe VI y la reina Leticia, les he visto en alguna intervención internacional y están haciendo una labor en ese sentido realmente interesante, ¿no? Pero la imagen de un país se da en conjunto, la da el jefe del Estado, la da el gobierno, pero la dan los deportistas, por ejemplo, y la dan sus músicos, y la da toda la cultura. Las series de televisión, porque están mostrando otro país y, por supuesto, los contactos personales que uno pueda tener. Yo creo que nosotros somos un país con la autoestima un poquito baja, en el sentido de que eso no puede ser. podemos subirnos la autoestima. Podemos hacer cosas mejor
de las que la estamos haciendo. Pero hay que corregir cosas, ¿no? Y no puede ser que los estudios sean una sucesión memorística. Te pongo un ejemplo. Mi hija era buena estudiante, ha ido a la universidad, está terminando ahora la carrera allí, en Utrecht, y tiene muchas dificultades porque dice, me mato a estudiar y no paso del 6. Y ahora me dijo el otro día, ya estoy sacando 9. ¿Por qué? Porque me ha costado mucho tiempo estudiar de la manera que te están preguntando esta gente. Porque ella era muy memoriona y entonces allí no les vale. Quieren solo razonamientos, elementos de debate, más en un tipo de carrera como ella está haciendo, etc. Es decir, aquel sistema que ella está estudiando es mucho más interesante después para la vida profesional que haberse aprendido la lista de los Reyes Godos o 200 ríos de España que me sabía yo, porque me gusta mucho la geografía, que tampoco había que saberse 200 ríos de España, pero eso no tenía por qué ser determinante después para que te pudieras tener un desarrollo profesional. Hay que rectificar la educación, hay que darle mucha más importancia y respeto a la formación profesional. Y desde luego hay que respetar mucho a las personas y hay que respetar mucho a los emprendedores, a los que son capaces y ayudarles, de crear trabajo y no ponerles problemas. Mira, el otro día participé en unos premios que me pidieron que interviniera de emprendedores de la España rural en Zamora y me sorprendió que el presidente de la Diputación de Zamora dijo, hay que apoyar a los emprendedores y nosotros en la administración estamos aquí para no entorpecer su labor. ¡Ole! Digo, caramba, el presidente de una diputación, en este caso de Zamora, para no entorpecer el trabajo de los emprendedores. Manuel Campos Vidal, qué agradable, cuántos premios tan merecidos. ¿Qué premio es el que más te ha llegado? Yo creo que cada vez que los profesionales le dan a otro un premio, pues se le tiene que agradecer, y no se pueden establecer, ¿no? Comparaciones, pero es cierto, ¿no? A veces en algún ayuntamiento de algún pueblo, en el ayuntamiento de Hospitalet, que yo había estudiado el bachillerato allí al lado de Barcelona, me dieron un premio que no es el premio Ondas, que agradezco tanto, que no era el premio Teleprograma, el mejor presentador de informativos, etcétera. Ese lo tuve 2 veces, o cualquier otro, porque también ves cómo las personas aprecian tu labor y sobre todo yo voy, tampoco es que me prodigue en exceso porque tenemos poco tiempo, pero sobre todo para escuchar, Jenny, porque yo creo que es el gran problema, uno de los grandes problemas de este país es que no escuchamos suficientemente. Yo siempre cuando llamaban por teléfono allí atendías a las personas, hombre, había alguno que tal, pero si te hace una crítica, lo digo incluso comercialmente, una crítica de alguien, una queja de un cliente es un regalo, porque te permite corregir cosas. Y un espectador que te dice cosas cuando vas a firmar libros, yo he publicado 11 libros y entonces pues he presentado, lo firmas, en la Feria del Libro, en el Corte Inglés y tal, vienen aquellas personas, te hacen observaciones y tú escuchas. Y bueno, ya decía Plutarco hace siglos que solo habla bien aquel que escucha, pero hay que escuchar. Fíjate. Y yo creo que aquí escuchamos poco y a veces los premios pues también te permiten hablar con los profesionales. Sí. Vivimos muy deprisa, no atendemos a nuestro vecino, como aquel que dice. Así es. Y eso es malo, pero los premios siempre enriquecen. ¿Y tú crees que los últimos son los que más los tienes más frescos y te hacen más ilusión? Por ejemplo, el último premio que has recibido. El último, que es el premio Hermida, que se llama en realidad Premio a la Trayectoria Profesional, y antes cuando se creó en la Academia de Televisión, antes de ser el presidente, se llamaba Premio Toda una Vida. Y yo me encontré con una cosa muy simpática, que es que a veces pues había un jurado amplísimo y tal, y se decidía que iba a tener el premio Toda una Vida Íñigo, pongamos por caso, o iba a tener el premio María Teresa Campos, o iba a tener el premio Laura Valenzuela, ¿no? O quien sea. Joaquín Prat. Y yo se lo tenía que comunicar. Y algunos me decían, ostras, no me jubiles ya con este premio. Si me dices Toda una Vida, recuerdo que tuve que convencer como a Íñigo. Que ya se me oye, termina Íñigo, aquí. Pero tú tienes que continuar. O el propio Sardá, Javier Sardá, me dijo, oye, no me fastidies, Manuel, que tengo 60 años. Digo, pero eso no es un premio a la trayectoria. Pero es verdad que este pues, es un premio a la trayectoria de muchos años y, lógicamente, pues se agradece, ¿no? La verdad es que fue muy interesante cuando tuvimos la oportunidad de llamar a Paloma para decirle el premio. Ya había sido
corresponsal tantos años en el Vaticano, ¿te acuerdas, no? Gómez Borrero, sí, sí, sí. Paloma Gómez Borrero, yo la llamé por teléfono y dije, oye Paloma, nunca había hablado con ella. Encantadora mujer, súper divertida además. Mujer, y me dijo, dice, hola Manuel, ya sé por qué me llamas. Digo, ¿así? Pues dímelo tú a mí. Ajá. Y dice, me llamas porque quieres una audiencia con el Papa. Digo, no, no te llamaba por eso, pero si me la consigues, la Junta de la Academia, con mucho gusto, iremos a Roma a ver el Papa. Queda en mi mano. Y bueno, vino y tal, y luego la verdad es que desapareció muy prematuramente, sí, e inesperadamente. Inesperadamente, porque aquella señora estaba muy bien, tenía años, una cena pero estaba con ella, en muy buenas condiciones. ¿La viste? Y estaba muy bien, y además es una mujer que te sorprendía porque como estaba tan vinculada pues al Papa, como una, y luego era súper divertida. Totalmente. Recuerdo que se llevó las zapatillas para la cena, y es que a mí se me hinchan mucho los pies. Sin protocolo. Sí, se llevaba sus zapatillas, una mujer muy cercana, muy campechana, y la verdad que fue una cena muy agradable. La verdad que sí. ¿Qué proyectos tienes? Porque seguro que tienes cantidad de cosas. Bueno, yo siempre estoy con cosas, ¿eh? Desde el punto de vista documentales, por ejemplo, me dedico mucho a documentales y me gustaría mucho retratar bien, que hay algunos que se hacen, y están bien, por cierto, todo este tema de la España despoblada. ¿Por qué me preocupa tanto este asunto? Porque hemos llegado a un punto extremo. El 80% de los españoles vivimos en el 15% del territorio solamente. Eso es muy malo para la salud. Eso es muy malo para la salud. Aquí. Claro. Entonces yo a veces veo con gente que en los años del franquismo, aquellas películas de Paco Martínez Soria, siempre se retrataba. Aquel del pueblo era un cateto, era un pueblerino que andaba con boina siempre. Y yo digo, oiga, vamos a ver, ¿quién es más cateto aquí? ¿El que va con una boina en un pueblo o los que vivimos en una ciudad con una boina de contaminación que nos daña la salud? Así que vamos a hablar de estos asuntos. A medir un poquito porque está muy en relación con el cambio climático. He hecho varios documentales para batallar contra el cambio climático, que es tremendo, porque ya los inviernos no son inviernos. Fíjate la nevada que hemos tenido, que en fin, puede pasar cada 50 años. Filomena ha sido lo tremendo. Que sea, ¿no? Entonces, sí, pero es verdad que los veranos ahora son mucho más largos que antes. El invierno no es tan fuerte, quitando esta cosa puntual. Y todo eso merece pues trabajos documentales sencillos para que todo el mundo entienda lo que están diciendo los científicos. Y a mí me parece que nosotros pues tenemos que ser como periodistas una especie de traductores, ¿no?, entre lo que dicen los expertos, para que todo el mundo lo entendamos suficientemente bien y como ciudadanos nos sensibilicemos de estas cosas. Tengo ahí proyectos de documentales y desde luego impulso la Escuela de Negocios NEX, que creamos hace 8 o 10 años, porque dirijo ahí un máster de comunicación, tanto de comunicación política como de comunicación corporativa y marketing digital, y de otras cuestiones, por ejemplo, de economía verde, por ejemplo, de negocios internacionales. Pero enriquece mucho, y enriquece mucho también el contacto con los alumnos, y eso te hace estar vivo, ¿no? Yo creo que la edad la tenemos en la edad es algo mental, sí. Salud aparte, no la que pone el carnet de identidad. Por lo tanto, yo además tengo hijos jóvenes, espero tener salud y seguir trabajando mucho tiempo. Claro que sí. Tú has viajado muchísimo, ¿no? Mucho. ¿Qué sitio es tu lugar favorito, donde ese que siempre quieres volver, o que dices, me gustaría irme a pasar una temporada? ¿Qué lugar es tu favorito? Yo soy un apasionado de Italia. ¿Ah, me gusta mucho Italia y me manejo en el idioma y tengo amigos y me parece apasionante. Pero claro, hay tantos lugares bonitos en el mundo, ¿no? Yo estaba contando el otro día, he ido unas 70 veces a América, y por vacaciones 2 o 3. ¿Te gusta? O 3, no, por mi trabajo tenía que ir, pues porque vas a hacer unas conferencias a Perú, o porque has ido a entrevistar al presidente de Argentina, o por cualquier otra razón, ¿no? Y me pasa un poquito, como una vez hablando con mi amigo José María Castellanos, que era el vicepresidente de Inditex, le dije, bueno, y ahora que parece que te jubilas, ¿qué vas a hacer? Dice, viajar. Digo, ¿viajar? Pero si viajabas todas las semanas, 2 veces. Dice, no, ahora voy a ver los sitios. Claro, porque a veces no veía nada. Claro, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque pasa a los actores, que vas a un sitio, al teatro, al hotel, y al otro día a otro y no ves nada. Ya está, no ves nada. Sí, sí. Y yo muchos de esos viajes a América de una semana, pues hago 3 días en Santo Domingo, 2 en Panamá, y luego vuelvo. O así sucesivamente, ¿no? Y reuniones y grabar y tal. Exactamente. Entonces, la verdad es que
viajar es muy importante, lo que pasa, muy interesante, lo que pasa es que ahora seguramente ya lo vemos todo de otra manera. Yo creo que con lo que nos ha pasado ya todo el mundo considera, y sobre todo en reuniones, ¿vale la pena ir a no sé qué país para ver las pirámides de Egipto? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena ir a no sé qué reunión? Oye, la hacemos por Zoom, ¿no? Ah, claro. Lo hacemos y lo resolvemos. Lo que antes eran muchas horas de hotel y mucha soledad también en los hoteles, ¿no? Porque cuando cae, al final, como nosotros decimos, cae el telón, te vas al camerino, te quitas el maquillaje y dices... Y quietos ahí porque salir es peligroso en muchos sitios, además, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. ¿Cuál es el regalo que te han hecho que te ha llamado más la atención o que ha sido para ti más bonito? Pues no sé, a mí me gusta mucho, de verdad, la conversación con los amigos, cada vez que cumples así algún aniversario, algo que te han dicho y te han traído unos cuantos amigos de distintos sitios. A mí el contacto humano me gusta mucho, porque me enriquece mucho, más que un bien, digamos, material, ¿no? Algo que te puedan... Porque estoy muy poco dado, digamos, soy muy poco del consumo, soy muy poco del consumo. Yo tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi trabajo y tengo ver un poco el fútbol con mis hijos, sobre todo. Eso es un día bonito para ti. Es un día bonito, con la familia, sobre todo porque con mis hijos muchas veces vemos el Huesca, claro, yo soy de Huesca. Y sabes que los de Huesca somos tan educados que hemos subido a Primera División a saludar, ¿sabes? Entonces, claro, sufrimos mucho, espero que no bajemos este año, pero estamos ahí y al final el otro día lo hablamos con mi hijo Pau, decía, oye, a mí me gusta más ir a ver el Huesca y sufrir que ver el Barça que acabó enfadado, porque si no gana, estás enfadado porque parece que tiene que ganar siempre, y si gana, pues bueno, ya ha ganado. No, nos gusta. Bueno, pues esa manera de compartir, pues me parece que para mí es un regalo. Pues te vamos a desear que gane tu equipo este año, darte las gracias por ser como eres, ser tan grande, tan humano, tan cercano, por haber venido aquí hoy. Para mí ha sido uno de los regalos más bonitos que he tenido en mi vida. Muchas gracias. Y espero que sigas dando muchos, porque realmente te lo mereces y con las personas que compartas y estés, las vas a hacer muy felices. Muy amable. Gracias, Manuel Campos Vidal. Muchas gracias. Gracias. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Habéis visto qué tarde más maravillosa. Con personas así es que yo estaría, se me hace corto. Pero corto se me hace cada semana. Hasta la semana que viene. Grandes, aquí os espero. Ser felices, por favor.